Listo. Sí, señor. Perfecto. Bueno, como habíamos quedado pues la semana pasada, vamos, digamos que a reforzar, ¿cierto? La temática pues relacionada a los términos de negociación internacional, Incoterms, ¿cierto? Denme un momentico por acá. Les había compartido. Un momentico. Bueno, un momentico por acá. Les había compartido un link, ¿cierto? De ProColombia. Estoy compartiendo la pantalla. ¿Lo están viendo? ¿Sí o no? Que sí. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Señor, sí, lo observo. Ok. Entonces se los había enviado pues el día viernes para que usted le diera una revisadita pues a ese link el fin de semana, ¿cierto? Y digamos que lo trabajáramos hoy. Es de ProColombia, muy interesante pues estas herramientas del exportador de Colombia Trade, listo. Eh, Nos paramos pues aquí en el tema de logística, ¿cierto? Dicen, ProColombia tiene a su disposición un servicio mediante el cual capacita de manera práctica a los empresarios, proporcionando las herramientas necesarias para dar inicio al proceso de internacionalización, minimizando riesgos y optimizando las capacidades y habilidades de la empresa. Aquí nos paramos, pues, damos clic en logística, listo, aquí en Icoters 2020 y vamos a encontrar entonces, ¿cierto? La temática, pues, que estamos revisando. Sabemos que son unas reglas de negociación internacional, ¿cierto? Se llaman reglas Incoterms, se habla de un estándar internacional, unos términos de negociación. Cuando no existían, háganse, visualícense ustedes eh, una operación, ¿cierto? De compraventa internacional y digamos que cuando no estaban establecidos los términos de negociación internacional, no había un estándar para negociar internacionalmente. Imagínense todas las triquiñuelas, todas las trampas, ¿cierto? Todos los hurtos, todos los inconvenientes, todas las dificultades para entenderse esas dos partes, comprador y vendedor, digamos que para la transferencia del riesgo y la responsabilidad de cada quien, ¿listo? Entonces la función de estos términos de negociación es que haya un estándar, ¿cierto? Que exista una normativa, un estándar, un patrón de negociación, ¿cierto? Un comportamiento alineado a unas reglas, a una normativa, ¿cierto? El objetivo, pues, principal de esas reglas es tanto facilitar la operatividad de las transacciones de comercio internacional como establecer un conjunto de términos y reglas que determinen derechos y obligaciones tanto del vendedor como del comprador, ¿cierto? La regla 53-2020 explica un conjunto de términos de negociación de 3 letras, como decía en el video de la semana pasada, ¿sí o no? FCA, DAP, CIF, etcétera, reflejando prácticas de negociación entre empresas, ¿cierto? Business to business, en los contratos de compraventa de mercancías, tanto doméstico como internacional. Las reglas ayudan a delimitar el detalle, ¿cierto? En detalle el reparto de responsabilidades y obligaciones entre comprador y vendedor, haciendo una referencia directa, ¿cierto? Al transporte que se utiliza y al lugar donde se entrega mercancía, así como los trámites, gastos, pagos que deben efectuar. Entonces los términos definen responsabilidades, transferencia de riesgo, ¿cierto? Dar respuesta al cómo, al dónde, al cuándo y al cómo, ¿cierto? Eh, Se va a negociar entre esas dos partes, comprador y vendedor, y el apoyo de unos intermediarios, ¿sí o no? En marco de una operación de comercio internacional o una operación de compraventa a nivel internacional. ¿Listo? Aquí nos dice pues ya son los términos de negociación internacional,
entremos en materia primero para conocer las modificaciones para el 2020. Antes que ser reglas de comercio exterior, los Incoterms son más bien términos para acordar las responsabilidades de exportador e importador. Listo, te pueden afectar en costos, responsabilidades y contratos internacionales. No importa que usted importe o que usted exporte, ¿cierto? Hay un estándar internacional para negociar, hay unas reglas. ¿Ok? Las especificaciones de cada derecho y obligación de vendedor y comprador son modificadas cada 10 años, por lo que en 2010 se dio el último cambio de hecho. Para este año se espera la participación de representantes de China y Australia, donde el comercio exterior ha adquirido una gran fuerza. Ok, aquí les dicen que revisen entonces comercioaduanas.com, otro link. Ok, entonces aquí ya entrando en materia, ¿cierto? Nos dice que hay unos tipos de Incoterms. Para cualquier medio de transporte, ¿cierto? Transporte marítimo, transporte aéreo, transporte fluvial, transporte terrestre. Hay unos términos, ¿cierto? Ex-works, free carrier, carriers paid to, carriers and insurance paid to, delivered at place unload, delivered duty paid, ¿cierto? Ex-work, X, XW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DEP, ¿cierto? Para transporte marítimo, entonces FAS, Free Alongside Ship, ¿cierto? FOB, Free On Board, ¿cierto? CFR, Cost and Freight, ¿cierto? CIF, Costs, Insurance and Freight, listo. Principales cambios, entonces aquí a ustedes, ¿cierto? Con esa infografía, ¿cierto? Les permite que ustedes visualicen cuáles fueron los cambios, ¿cierto? Del 2020 al 2010. Listo. ¿Por qué es interesante esta infografía? Porque aquí están, ¿cierto? Detallando, según la Cámara de Comercio Internacional, que es el ente que los construye, que los regula, ¿cierto? Que los actualiza. O sea, aquí están esas operaciones de costos y riesgos, ¿cierto? Embalaje, listo. Verificación de control, licencias, autorizaciones, formalidades aduaneras de exportación, carga en fábrica o almacén, transporte interior, costos de manipulación en origen, transporte principal internacional, seguro, ¿cierto? Costos de manipulación en destino, despacho de importación, transporte interior en destino, recepción y descarga en destino, ¿cierto? Aquí estamos, digamos que desde el origen hasta el destino, ¿ok? Entonces definen, ¿cierto? Cada término, Export, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP, FAS, FOB, CFR, CFI. Y aquí están detallando entonces, ¿cierto? La señalización utilizada a lo largo del desglose, ¿cierto? De operaciones y de responsabilidades entre vendedor con azul, comprador con rojito, ¿cierto? Aquí digamos que vemos este símbolo de azulito y rojo, entonces quiere decir que el vendedor debe proporcionar la información necesaria para la exportación y el importador la importación a petición, ¿cierto? Riesgo y despesas del solicitante. Y vemos aquí, ¿cierto? Pues como eh, ya a nivel horizontal, ¿cierto? Mitad azul, mitad rojo, entonces dependiendo del lugar de entrega, ¿cierto? Y aquí vemos esta nubecita gris, ¿cierto? Por defecto el riesgo se transmite en el primer portador. Ok, entonces aquí les van, ¿cierto? Aquí está dando cuenta uno, por ejemplo, que cuando yo vendo, o sea, exporto, export, ¿cierto? Vendo en fábrica, digamos que este es el país de origen, ¿sí o no? Entonces, el embalaje, la verificación y el control son responsabilidad. Esa operación logística responde, ¿cierto? Es un gasto
asume ese riesgo y ese costo lo asume, listo, el vendedor, ¿sí o no? Pero la licencia, la autorización y las formalidades, entonces según aquí, ok, esta señalización vertical, entonces el vendedor debe proporcionar la información necesaria para la exportación, ¿cierto? Y el importador, sea el comprador, la de importación, a petición, riesgo y expensas del solicitante. ¿Listo? Digamos que esto es destino, entonces miren que aquí en esa licencia, como nos dice la señalización, comprador y vendedor, pues tienen que ponerse de acuerdo, ¿cierto? Una buena comunicación, digamos que van, el tema del costo, digamos que lo están negociando mitad y mitad, pero ya las formalidades aduaneras de exportación, ¿cierto? El cargo en fábrica o el almacén, el transporte al interior del país, ¿cierto? De origen, los costos de manipulación en origen, el transporte principal internacional, ¿cierto? El transporte internacional, el seguro, el costo de manipulación en destino, el despacho de importación, el transporte al interior de destino y la recepción y el descargue en destino son responsabilidad de quién? Pues del comprador, ¿sí o no? Listo. Recordemos, por ejemplo, que export, ¿cierto? Es un término de negociación para cualquier medio de transporte. Entonces yo hago esta pregunta, ¿cierto? Por ejemplo, si yo como vendedor vendo export, ¿cierto? ¿Cuál es el rol del comprador cuando yo vendo export? Muchachos, ¿Cómo es, doctor Mario? por ejemplo, yo negocio contigo, Augusto, Sí, no sé, la venta de autopartes, eh, no sé, de relojes, ¿cierto? Listo, de partes de relojes. Tú estás en la China, yo estoy en Colombia. Negociamos ex-world, ¿sí o no? ¿Cuál va a ser el rol tuyo como comprador en esa negociación? Tienes que hacer las veces de qué? de importador. De De importador. exportador O y sea, de porque importador, yo ¿sí o no? estoy, yo estoy ¿dónde? Si yo soy el vendedor, ¿sí? Digamos que eso, Sería el digamos que, exportador, pero como yo soy el comprador aquí en exacto, Colombia, soy el importador. exacto. Si tú Ujú. estás en China y yo en Sí, Colombia te vendo export, ¿sí o no? sí, Entonces, vos, vos sí, vas a responder por las formalidades aduaneras de exportación, mira que está en rojito, sí, y de está ahí para adelante todo, la está importación. todo. Exacto. Cuando vos Exacto. compras export, Sí, entonces hace las veces de exportador y sí, hace las veces de importador, obviamente, porque estás sí. en China, ¿me hago entender? Sí, O estás exacto, en porque estoy destino. comprando allá y me toca hacer todo lo que Exacto. está después de las formalidades aduaneras de exportación hasta la recepción y la descarga aquí Eh, en el país de origen. listo, correcto. Y En el lo país mismo, en el país de destino. destino, y lo mismo, lo opuesto, ¿cierto? DDP, por Entonces, ejemplo, lo opuesto, o sí, DPU, lo opuesto, ¿sí o no? sí, Entonces, al revés, ¿cierto? En DDP voy compartido, voy todo hasta desde, perdón, es que no veo el cuadrito, en DDP. Sí, acábalo acá. Listo, entonces voy a decir, en DDP yo, yo voy compartido aquí abajo en la segunda parte que es, estamos mirando la segunda parte, ¿cuál es? La segunda parte es la licencia de autorizaciones y formalidades. En DDP, Sí, entonces ahí acá. voy yo compartido con mi vendedor allá. Entonces me toca, Eh, y el que me vende, que es el azul, ¿sí? El que me Sí, vende allá, me tiene que entregar todo hasta el despacho de importación. Volvemos exacto. y compartimos el transporte aquí, el transporte interior en destino. O sea, aquí en Colombia compartimos el transporte desde que ya
se legaliza todo este tema de la importación y ya se entrega en aduana, entonces ya tiene el documento de despacho, ¿no? De salida de aduana. Y Sí, de ahí me toca a mí también la recepción y la descarga, o sea, es un muy buen término, ¿no? exacto. Pienso yo, Entonces, muy buen término. yo te vendí a ti esas autopartes de relojería, ¿cierto? Sí. Te las puse en China, ¿cierto? Tú las exportaste, tú las importaste. Ahora, digamos que hicimos un intercambio, ¿cierto? Vos me Sí. dijiste a mí, gracias por las autopartes, ahora te entrego, no sé, juguetería, ¿cierto? Ahora Sí. yo te vendo aquí en la China juguetería. Entonces yo ¿cierto? Haciendo las veces de comprador, por ejemplo, porque tú me vendiste en China, entonces yo tengo que sacar esa mercancía aduaneramente de China e ingresarla aduaneramente a Colombia. ¿Me hago entender? Entonces Sí. ahí, en ese otro, en esa otra negociación, yo, colombiano, por así decirlo, de importador e hice las veces de exportador. ¿Me hago entender? Para todos. Listo. Sí, sí, Pues señor. que analizamos los dos extremos, ¿cierto? Analizamos los dos extremos. Entonces, cuando uno está aprendiendo como empresario a negociar internacionalmente, ¿cierto? Y uno empieza a hacer como ese acompañamiento con ProColombia, con la Cámara de Comercio, a través de ProColombia, ¿cierto? Entonces le dicen a uno, bueno, primero entonces, sus primeras experiencias, venda export, ¿sí o no? Váyase de a poquito. Después, por ejemplo, venda FCA. ¿Listo? Después, venda CPT. ¿Me hago entender? Después, vaya aprendiendo. Venda FOB, por así decirlo. Vaya aprendiendo. Vaya organizando su cadena logística. Hasta que en muchos años acumulados usted sea capaz de poder, digamos que vender un término de, por ejemplo, donde yo asumo todo el riesgo, ¿cierto? Tanto de exportación como asumo ese riesgo logístico, tanto de importar y de poner por allá un producto en otro país. ¿Me hago entender? Eso está claro, muchachos, Señor. para todos los presentes. Chicas, eso está claro. Chicas, eso está claro, que no sea Sí, Augusto. señor. Perfecto, listo. Entonces, acá ya les están explicando, sí o no, cada uno de esas operaciones con base en la transferencia del riesgo y del costo, ¿cierto? Entre ambas partes. Ok, entonces, Delivered at Terminal, Free Carrier, aquí les dicen pilas que del 2010 al 2020 desaparece el DAT, ¿cierto? Delivered at Terminal, y aparece el Delivered at Place Unload, ¿cierto? El DPU, entrega y descarga en lugar acordado, ¿cierto? Eh, llega, ¿cierto? El Free Carrier, ¿cierto? Permite ahora emitir, pues, un BL, ¿cierto? Un BL o conocimiento de embarque después de la carga de la mercancía con la mención a bordo para atender los requerimientos de un crédito documentado. Entonces, aparece, ¿cierto? Aparece una mejora, ¿cierto? A este Incoterm. Y CIP y CIF se actualizan a nivel de seguros. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de Incoterms, hay unas familias, ¿sí o no? O sea, hay unos grupos, los grupos de la E, ¿cierto? El grupo de la E, de las F, los Incoterms del grupo de la C, ¿cierto? Los Incoterms del grupo de la D, ¿sí? ¿Ok? ¿Y cómo se dan cuenta ustedes para entender, por ejemplo, las características del grupo de la C? Entonces se dan cuenta que el comprador, por ejemplo, en el grupo de la C, ¿cierto? Paga el transporte al interior
responde por la manipulación, responde, paga por el transporte principal internacional, paga por el seguro. Ok, digamos que esa es la característica del grupo de la C, vea por acá, ¿cierto? Esto es lo que une al grupo de la C, ¿cierto? Se paga el transporte principal y se paga el seguro internacional. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cuál es la característica del grupo de las F? FAS, bueno, FOB, listo. Ok, entonces, que el vendedor, por ejemplo, ¿cierto? El vendedor responde, ¿cierto? El vendedor responde por los costos de manipulación, responde por el transporte internacional, ¿cierto? Y el comprador es quien paga el transporte principal, es quien paga el seguro, ¿listo? Es quien paga los costos de manipulación en esa otra parte. Entonces, de esa manera van agrupando. Ustedes, el deber de ustedes ponerse a estudiar, ¿ciertos términos de negociación, empezar a entender, ok, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Cuáles son las características del grupo de la CF? ¿Cierto? ¿Cuáles son las características del grupo de la CF? ¿Cuáles son las características del grupo de la C? ¿Cuáles son las características del grupo de la D? Ok, aquí ya les van a ustedes desglosando, ¿cierto? Cada una de esas características asociadas a la transferencia del costo y del riesgo en el marco de estas operaciones logísticas. Entonces, miren que tiene mucho sentido, digamos, que haya un ente que esté actualizando permanentemente estas normativas, ¿cierto? Estas reglas de negociación, ok, que las actualice, que las difunda, que las difunda para que a través de de los gremios, para que a través de las universidades, para que a través de las instituciones de educación, ¿cierto? Superior y para el trabajo, entonces los estudiantes, los profesionales se puedan actualizar, ¿cierto? Las empresas se puedan actualizar, ok. Digamos que difundir esos cambios, ok. Listo. Hasta ahí estamos claros. Sí, señor. Sí, señor. El, había una evidencia, ¿cierto? Había una evidencia dentro de, pues que ustedes realizaron, me imagino, el año pasado, ¿cierto? Asociada pues a esa actividad de aprendizaje número 6 que se llama Taller El Mejor Incoterm. Ustedes hicieron esa evidencia el año pasado. Sí, sí, señor. Claramente se realizó. Sí. Listo. Profe, esas evidencias de la actividad número 6 a mí no me aparecen esas habilitadas. A mí solo me aparecía la primera y la segunda y a varias compañeras mías también les aparece solo esas dos primeras. Así porque son del año pasado, si no son del año pasado, estamos en el 2022, estamos en la actividad pues, número 7, ¿sí o no? Eh, digamos que no he terminado de parametrizar, si lo evidenciaron, ¿sí o no? Pues no tiene, digamos que dentro de lo normal, pues no tiene sentido que te aparezcan habilitadas las de la actividad número 6 pues porque estamos en la actividad número 7. Pues porque yo en lo personal yo no tengo realizadas esas evidencias. Yo solo tengo realizada la primera y la segunda. Porque cuando yo miré la actividad no me aparecían más, solo me aparecían esas dos habilitadas. Pero está hablando del año pasado. Sí, señor. Ah, Y bueno, este listo. año tampoco aparecieron para volverlas a enviar. Pues yo respondo por este año, ¿cierto? Digamos que yo respondo por la actividad de aprendizaje número 7. ¿Me hago entender? O sea, no tengo por qué responder pues por la actividad número 6 porque ustedes la trabajaron pues bajo otra dinámica, ¿cierto? Con otro tutor, en fin. Listo. Igual entonces, yo quería que usted le diera una revisada a esta evidencia de la actividad número 6 en este año. Ok. Entonces dice, evidencia 3, el mejor Incotep, ¿cierto? La globalización de los mercados internacionales ha impulsado nuevas oportunidades para las empresas exportadoras y ha dinamizado el intercambio de mercancías
con mayor número de países y en mayores cantidades. Es así como a medida que aumenta el volumen y la complejidad de las ventas, también crecen las posibilidades de malentendidos, litigios costosos, ¿cierto? Y litigios costosos cuando no se especifican de forma clara y precisa las obligaciones y los riesgos de las partes que intervienen en la negociación. Eso es súper interesante este párrafo de esta evidencia porque nos está permitiendo a nosotros aterrizar, ¿cierto? Digamos que cuál es el uso, la aplicabilidad que se le dan a esos términos de negociación. Ok. Especificación clara y precisa de obligaciones y riesgos entre compradores y vendedores en marco de una operación de compraventa internacional. Teniendo en cuenta esta información, el objetivo de esta evidencia es que comprendan la importancia de dar un adecuado uso y aplicación a los términos de negociación internacional en las transacciones internacionales. Por ello, usted va a consultar el material complementario, términos internacionales de comercio. Luego del análisis de dicho material, resuelva este taller con las situaciones que se exponen a continuación. Listo. Entonces, la primera situación, la situación A, dice, la empresa Colfrutic exporta conservas de fruta a los Estados Unidos. El medio de transporte que utiliza es el marítimo y la responsabilidad en cuanto a costos y riesgos culmina cuando se entrega la mercadería al transportista. Listo. Entonces, ¿cómo van a analizar esta situación A? Ok, la empresa Colfrutica exporta conservas de frutas a los Estados Unidos. El medio de transporte que utiliza es el marítimo. Entonces, busquen ustedes ahí en ese link, ¿cierto? ¿Cuáles son los Incoterms que se utiliza para transportar, listo, marítimamente? ¿Cuáles son esos Incoterms que se utilizan para transportar marítimamente? Don Mario, Señor. pues yo escogí ahí, dice el término de negociación FCA en razón al que el punto de entrega acordado es cuando se entrega al transportista. El FCA pues se usa para varios. Entonces, pues como en las obligaciones del vendedor está claro que al entregar la mercancía al transportador se debe hacer en un lugar designado y que las gestiones de las licencias de exportación y de llevar a cabo los trámites aduaneros se requieren, ¿sí?, para esta venta internacional. Además de despachar la mercancía para exportarla y asumir los costos hasta la entrega de la mercancía, entonces como obligación del vendedor le cabe en el término FCA, ¿sí? Y como obligaciones del comprador pues están, sí, son muchas, ¿sí? Entonces yo pues coloqué que las ventajas de negociar bajo este término, porque es que abajo en el se dice que cuáles son las ventajas, ¿no? Entonces se encuentran para el vendedor, ya que libra su responsabilidad de gastos con el acto real y material de entrega de la mercancía al transportista. Porque la evidencia lo que decía es que cuál es el mejor término para uno decirle al cliente que debe negociarse, haciendo las veces uno de asesor, supongo, ¿sí? En ese caso. Muy bien. Fue que Ese, yo e- decía, ese es el término, ese es el mejor término para esa situación, ¿cierto? Free carrier, francotransportista, lugar convenido, ¿no? ¿Sí o no? sí, sí, señor, yo lo escogí así, pues lo analicé después de lo que la misma evidencia le solicita a uno, que diga, de acuerdo al caso, cuál es el mejor término, poniéndome yo en la situación de que yo soy el beneficiado con que logre el mejor término de negociación. Muy bien, correcto. ¿Cierto? ¿Y quién está de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo con ese punto de vista? Pues realmente no me acuerdo qué respondí, pero sí, viéndolo desde el punto de vista como lo expone Augusto, sí me parece el mejor. Listo. Entonces,
¿cuál es la invitación, cierto? La invitación es que revisemos, ¿cierto? Revisemos esta evidencia en este espacio. Ok. Listo. Yo vuelvo a la segunda evidencia. Un momentico, yo me voy por acá que se me fue el compartir pantalla. Deme un momentico. Listo. Volví a la evidencia. ¿Cierto? Volví a la evidencia. Listo. Volví a la evidencia, ¿cierto? Sí, sí, señor, ya se ve. Listo. La situación B, entonces en la situación B, ¿cierto? Nos dicen, de un momentico, por aquí, listo. En la situación B nos dicen, la empresa Textiles y Más importa camisas desde Shanghái, ¿cierto? Importa camisas desde Shanghái y ha realizado la compra de 5.000 camisas para sus puntos de venta en Colombia. La condición de venta incluye costos y gastos hasta que la mercadería se encuentra sobre el buque en el puerto de Shanghái. ¿Listo? Entonces, ¿cuál será el mejor Incoterm, cierto? Para dar respuesta a esta situación B. Entonces, ¿qué van a tener en cuenta ustedes? Pues están hablando de un buque, ¿cierto? Entonces, un Incoterm que me permita a mí, ¿cierto? Pues utilizarlo para transportar en transporte marítimo. Y aquí les dicen, la condición de venta incluye costos y gastos hasta que la mercadería se encuentra sobre el buque en el puerto de Shanghái. ¿Sí o no? Sobre el buque en el puerto de Shanghái. Entonces, ¿cuál va a ser ese Incoterm? ¿Cuál va a ser ese término de negociación que se recomienda? Doctor Mario, Señor. yo en ese trabajo, yo había un trabajo que hice, elegí el FOB. Claro, FOB porque y uno lo mira en la tabla que usted está mostrando en este momento, claro, se la sube, claro. y el FOB nos permite tener nosotros la responsabilidad como compradores desde el transporte principal internacional hasta efectivamente pues ya el origen acá, ¿cierto? FOB, Claro. aquí está, FOB, sí. Y el vendedor la tiene hasta los costes de manipulación en el origen. Entonces, pues, cabe dentro del ejemplo que nos está dando. ¿Sí o no? Aquí está ese punto crítico, ¿sí o no? Ese punto se cede el riesgo y la responsabilidad entre las partes. Por aquí lo estamos mirando, ¿sí o no? Acá, aquí donde tengo el cursor. Lo que está diciendo Augusto, ¿sí o no? Sí, sí, Costos, sí, ahí costos de está. manipulación en origen, ¿cierto? Y transporte principal, te lo pagó, ¿cierto? Ese transporte principal, ¿quién lo pagó? Pues lo pagó la otra parte, ¿cierto? La empresa que está en destino, ¿sí o no? Entonces, aplica para esa situación B, free on board, ¿sí o no? Es que el mismo término lo dice, franco a bordo. Franco a bordo, De ¿cierto? franco, Aquí, ya, sobre el buque, ¿sí o no? a bordo. Acá, ok. La situación C. Textil USA, una empresa ubicada en Florida, Estados Unidos, realizó una negociación de 50.000 toneladas de algodón para la empresa Tejidos Colombia. Los gastos y riesgos fueron pagados por el vendedor Textil USA desde Miami hasta Barranquilla. Desde Miami hasta Barranquilla. Los riesgos se transfieren cuando la mercancía llega a los depósitos de Tejidos Colombia en Barranquilla. No obstante, los trámites aduaneros en Colombia y la descarga de la mercancía corren por cuenta de la empresa colombiana. No obstante, los trámites aduaneros en Colombia
y la descarga de la mercancía corren por cuenta de la empresa colombiana, ¿cierto? Entonces, no obstante, los trámites aduaneros en Colombia, ¿cierto? Los trámites aduaneros en Colombia, listo, corren por cuenta, ¿cierto? De la empresa colombiana, ¿sí o no? Sí, sí, señor. Entonces, ¿cuál va a ser el término utilizado en esa situación C? ¿De la familia de qué? Es lo primero que analiza uno. La empresa, la empresa internacional, la empresa de destino, ¿cierto? Los riesgos y los pagó, ¿cierto? Desde Miami hasta Barranquilla. Entonces, ¿qué grupo es ese? El D, Es el de la D. familia de, ¿sí o no? Ya Sí, uno va porque es mirando, delivery. ¿sí o no? Es un término de la familia de, ¿cierto? Los Sí, riesgos se transfieren cuando la mercancía llega a los depósitos de tejidos en Colombia. Entonces, la mercancía, ¿cierto? Llegó, ¿cierto? La sí. mercancía llegó por acá, ya vea. ¿Sí o no? Entregada, delivery, Exacto. entrega. No obstante, aquí ya se pusieron de acuerdo, no obstante, los trámites aduaneros en Colombia y la descarga de la mercancía corren por cuenta de la empresa colombiana. Ok, entonces, ¿cuál es ese término? Hay una excepción, ¿sí o no? Ahí negociaron, hay una cláusula. Venga, yo le pongo en Barranquilla, pero usted incurre, ¿cierto? En el costo de esos trámites aduaneros en Colombia y en la descarga de la mercancía. Corren por cuenta de usted, ¿cierto? Empresa colombiana. Ok. Entonces, Bien. cuál puede ser ese término de la familia de más propicio para esta situación? Muchachos, muchachas, una chica que participe, Yo consideraría que el DDP. que ve, No, si es delivery, entrega en el lugar, es DAP, at place. Entonces, DAP, porque ya uno está viendo acá la tabla y dice costes de manipulación en destino. Ahí es donde ya asumo yo la responsabilidad. Entonces, ahí ya, como está la tabla, es por parte del comprador. Basta ver la tabla, ¿no? ¿sí o no? Ok, es delivered at place, ¿cierto? Entregada en lugar, ¿cierto? Entregada en lugar. Y, y no obstante, te lo entrego en el lugar, en destino, pero usted va a incurrir en esta situación, usted va a incurrir, ¿cierto? En los costos, ok, aduaneros en Colombia, ¿sí o no? En esos costos de esos trámites aduaneros en Colombia. ¿Listo? DAP, DPU, puede ser cualquiera de esos dos. DAP, señor, DAP. Correcto. Entregado en Listo. el lugar y compartido los otros gastos de Listo. formalidades aduaneras. Muy bien. Listo. La situación E, ok. Bueno, la situación D, sí, por acá. Una empresa colombiana ha vendido cobertura de chocolate a una empresa de Japón y la empresa japonesa posee transporte propio, por lo que quedó estipulado en la negociación que ellos recogen el producto en los depósitos de la fábrica de cobertura, ubicada en la ciudad de Cali, Colombia, de la empresa japonesa, ¿cierto? Tiene su transporte, pues tiene su transporte propio, entonces tiene toda esa logística para transportar su mercancía sin ningún intermediario. Quedó estipulada en negociación que ellos son capaces de recoger el producto en los depósitos de la fábrica aquí en Colombia. Es que
¿Qué término utilizaban esos japoneses para comprar? ¿Cómo compraban los japoneses, chicas? Pues, profe, compraron ex. ¿Compraron export, sí o no? Claro, compraron ex. Y Exacto. pues está por Esos definirse el japoneses, resto. exacto, esos japoneses compraron ex. Ex, y además si nosotros vamos a la tabla del ex, vemos que el comprador de ahí en adelante se hace cargo de todo y comparten las licencias y las autorizaciones y las formalidades aduaneras. Pero de Total. ahí en adelante se hacen cargo ellos de todo. Entonces estamos en la primera fila. Ex, compraron ex y además es Word. Exacto. ¿Sí o no? Los japoneses fueron capaces, ¿cierto? Que tenían su propio transporte y todo, Exacto. y les facilitaba. De sacar el producto, ¿sí o no? Y de ingresarlo lícitamente, según la normativa de un territorio aduanero a otro territorio aduanero, ¿sí o no? Ex. Listo. Ok. Y la situación es, la empresa Fertiliza Colombia S.A. importa 70 toneladas de fertilizante proveniente de la India. El flete y el seguro de mercancía fueron pagados en la ciudad de origen. Es decir, desde la India hasta Cartagena, ¿cierto? La empresa colombiana pagó el flete, pagó el seguro en la India. Los riesgos se transfieren cuando la mercancía llega a los depósitos de Fertiliza Colombia en Cartagena. Los trámites aduaneros en Colombia han corrido por cuenta del comprador y la mercancía se entrega sin descargar del camión. Entonces, ¿cuál sería ese término, chicas? La empresa Fertiliza Colombia importa 70 toneladas de fertilizante proveniente de la India, ¿cierto? Los colombianos compraron en la India. El flete, el seguro, la mercancía, o sea, el transporte internacional, el seguro, ¿cierto? De esa mercancía, aseguraron esa mercancía y pagaron eso en la ciudad de origen, ¿cierto? O sea, pagaron eso en la China, perdón, en la India. Ok, llevan el producto hasta Cartagena. Sí. Los riesgos se transfieren cuando la mercancía llega a los depósitos de fertiliza en Colombia, en Cartagena. Ok, los trámites aduaneros en Colombia han corrido por cuenta del comprador, ¿sí o no? Y la mercancía se entrega sin descargar el camión. Entonces, chicas, ¿dónde estamos ubicados? En un inter de qué familia? Pues, profe, otra vez en la D, porque está dando delivery, o sea, entregado. O sea, otra vez Exacto. estamos en D. Muy bien, ¿sí o no? Está entregado, ¿cierto? Entonces, utilizar un inter de la familia de las D. Ok, Sí. listo. ¿Cuál exactamente? ¿Cuál podría ser? DDP. Listo. Pues, Mario, o sea, no porque si es delivery entregado ¿sí? Y va, la responsabilidad del vendedor va hasta donde está el transporte principal, ¿sí? Internacional, inclusive pagando el seguro, y de ahí en adelante lo asume el comprador, pero respecto a los costos de manipulación en destino del despacho de importación, y vuelven otra vez a compartir, ¿sí? Dependiendo del lugar de entrega pactado, ¿sí? Aquí dice, y vuelve otra vez en la recepción y en la descarga a pagar el comprador. Entonces sería DAP. Listo. Muy DAP. bien. ¿Cierto?
Los riesgos se transfieren cuando la mercancía llega a los depósitos de Fertiliza Colombia en Cartagena. Los trámites aduaneros en Colombia han corrido por cuenta del comprador. ¿Sí o no? La mercancía se entrega sin descargar el camión. Listo. Sin descargar del camión. Ok. Laura, Diana Milena, ¿cierto? No, Arnold, la idea pues con esta actividad era hacer un recorderis, los términos del protocolo internacional. Ustedes habían pues expresado, digamos que tenían falencias como en esa temática, ¿sí o no? Hubiese sido muy interesante pues como una participación más representativa, pues como se venían dando pues las cosas, pues, o como se veía presentando pues la tendencia en la participación de las videoconferencias, pero bueno, digamos que desafortunadamente pues me tocó empezar media hora después de lo que ya habíamos acordado, por cuestiones pues, digamos que ajenas, ¿cierto? A mí, ¿cierto? Como les expliqué pues, tuve una cita médica a las 7 de la noche y ya no me da pues para estar aquí en mi casa a las 8 en punto, sino a las 8 pasaditas. Pero sin embargo, pues queda la grabación de este encuentro. Eh, Espero pues que las personas que no participaron revisen la grabación, eh, esperando pues que ya hoy sí podamos grabar normal, con la ayuda de Dios. Había fracasado yo en los dos últimos encuentros, pero esperaría pues que hoy ¿cierto? De manera normal. Mañana subiré pues este link de la grabación. Espero que las personas que no han participado en hoy hayan revisado el link, lo hayan estudiado, ¿cierto? Lo hayan explorado. Y no solo pues como esa parte de logística y de Incoterm, sino que hayan entrado pues como a los otros, ¿cierto? A los otros temas, ¿cierto? Que van a encontrar ahí: directorio de distribución física internacional, rutas y tarifas de transporte, alianzas courier, simulador de costos de FI, perfiles logísticos de exportación por país, aspectos logísticos de exportación de perecederos, las listas de chequeo, ¿cierto? Entonces pueden explorar. La invitación es que ustedes exploren también, ¿cierto? Este portal de Colombia Trade, no solo el componente de logística, ¿cierto? Hay estadísticas de comercio exterior, hay información para expandirse, hay actividades de promoción internacional, la app de ProColombia, la ruta exportadora, aquí hay un tour de 30 grados por un puerto marítimo, proyectos para la internacionalización, programas de adecuación exportadora, listo. O sea, la invitación a que ustedes exploren también esta fuente de consulta, la incorporen a sus proyectos formativos, ¿cierto? Si de pronto no la conocían. Nosotros habíamos hecho un esfuerzo pues con la profesora Gloria y conmigo de traer unos expertos para el manejo de la base de datos pues de Legiscomex, ¿sí o no? Entonces, que ustedes incorporen todas estas plataformas, todas estas fuentes de consulta pues a sus proyectos formativos. Listo. Agradecerles entonces el día de hoy a ustedes por esa participación, por ese compromiso. Y bueno, continuaremos entonces ya la próxima semana mmm, con los compromisos de la actividad número 7 que estamos desarrollando. Listo. Les agradezco, muchachos. Una feliz noche. Muchas gracias.
Muchas gracias, buenas noches. Diana, Muchas gracias, hasta luego. Laura, muchas gracias. Augusto, muchas gracias. Augusto, ¿me escucha? Sí. Muchas gracias, Augusto. Feliz noche. Hola, Augusto. Ya puedes hablar. Augusto. ¿Oye? ¿Sí? Sí, sí, señor. Ah, no, Gracias, gracias. no tenía cómo activar el micrófono, pero ya le agradezco a usted, doctor, muy amable. Entonces, Sí, pues su señor. tiempo y todo, muy gentil. Hasta pronto. Bueno, muy amable, muchas gracias. Que esté bien. Gracias. Gracias.